Bienvenidos a la clase número 9, la anteúltima clase. Vamos a estar viendo lo que son vectorizar mapa de bits y algunos efectos de los filtros. Entonces, acá ya estuvimos viendo cómo dibujar, cómo modificar las formas. Esto de vectorizar mapa de bits nos ayuda a ahorrar un poco de tiempo, a veces, transformando aquellas imágenes chatas, aquellas imágenes que descargamos, un logo, por ejemplo, que descargamos. Si en la clase anterior estuvimos practicando con el logo de Ford, dibujando lo que es el tema de el texto, dándole la forma, convirtiendo el texto en imagen. Entonces, hoy vamos a estar viendo lo que es justamente esto de vectorizar. Vamos a ver cómo podemos convertir esa imagen en una imagen vectorizada. Muchas veces, como dice acá el texto, nos encontramos con dibujos que queremos para los diseños en formatos que no son editables, como JPG, PNG, como mencionaba, los cuales son bastante laboriosos de copiar por la complejidad, por la cantidad de elementos. Para esto, en todos los programas de dibujo vectorial existen herramientas que nos ayudan a hacer el trabajo de vectorizado y a ahorrar tiempo. Entonces, hay que aclarar que estas herramientas están basadas en algoritmos inteligentes de reconocimiento y vectorización cuando les falta mucho a pulir, mucho a avanzar. Entonces podemos obtener resultados que no son los esperados o no son los deseados y empezar a trabajar a partir de eso. Es decir, que vamos a tener resultados que no están perfeccionados en cuanto a los bordes, en cuanto al relleno. Vamos a ir puliendo eso y por un lado no vamos a tener que dibujar, entonces vamos a ahorrar tiempo. Además, el uso de esas herramientas a veces no es sencillo. Debemos valernos de nuestro ingenio para obtener piezas a través de lo vectorizado, porque a veces nos vectorizan partes que no nos sirven o todo unido, entonces tenemos que separarlo. Para eso vamos a utilizar herramientas que ya vimos para poder separarlos. Entonces, con esto vamos a compensar lo que es las falencias que tienen esos programas. Para acceder a esta herramienta acá en el programa, la tenemos disponible acá donde dice trayecto. En el menú trayecto, la tercera opción que me tira es vectorizar mapa de bits. Acá usé de ejemplo un ratoncito con un pedazo de queso, siguiendo lo que era la línea del ratón, donde a través de esta herramienta vectoricé los bordes. Podemos vectorizar en este programa también con colores, pero el resultado es distinto. Nos crea una capa de color sobre otra en un dibujo no editable. Lo que queremos es un dibujo vectorizado editable. Ya vamos a ver en la práctica cuál es la diferencia. Entonces, acá, en lo que es la paleta, nos da la opción de las pasadas. ¿Qué le puede pasar? La pasada es la pasada de reconocimiento. Nosotros acá nos dice y de cada una de esas pasadas, una pasada simple o una pasada múltiple que pasa varias veces, acá me dice la cantidad de pasadas, el algoritmo se repite varias veces, las opciones que es lo que queremos, por corte de luminosidad de los colores, por la detección de bordes, por la cuantización de colores, entonces me va a tomar debido a los umbrales que le demos a la cantidad de colores. Vamos a ir probando y vamos a ir obteniendo distintas figuras según las opciones que elijamos. Incluso si le ponemos invertir imagen, nos va a invertir los colores para detectarlo de otra manera. Eso es con la pasada simple, que nos crea un trayecto. Las pasadas múltiples, como para obtener los colores, nos crea un grupo de trayectos. Es decir, me crea una imagen sobre otra. Y tengo para elegir si quiero. Paso por luminosidad, por colores, en grises. Puedo eliminar los colores, apilar las pasadas una sobre otra, hacerlo un suavizado. Son distintas opciones que podemos ir eligiendo cuando vamos a hacer el vectorizado. Por lo general, lo que vamos a tratar de hacer es una detección de bordes. ¿Para qué? Para obtener los bordes, si bien con un cierto suavizado, acá me deja una vista preliminar, y con eso, o con un corte de luminosidad, donde esté más claro y más oscuro, eso es lo que hace la luminosidad, me detecta incluso las sombras. Con la luminosidad, viendo con lo del umbral, nos va a permitir ver una vista previa, cómo va a quedar, me va a dar como resultado el ratoncito vectorizado. Hay una cosa, me lo devuelve como un solo trayecto, es decir, una sola figura. Si yo le doy un relleno,
un color, o quiero separarlo, no voy a poder porque está todo en una sola. Para esto es lo que decía que debemos ingeniárnoslas para arreglar estas cosas. Entonces, acá yo propongo dos ejemplos para obtener las piezas. Uno es marcar el ratoncito sobre un cuadrado y hacer una división. Por donde corten los trayectos del ratoncito, voy a obtener piezas. Como se ve, tengo el cuadrado de fondo, tengo el pad, que es el ratoncito, me doy cuenta porque es rectángulo que está abajo, y el pad es solamente un solo trayecto, y a través de la operación de división logro obtener todas estas figuras. Fíjense que están repetidas porque los bordes, hay distintos bordes. Si entramos después a mirar minuciosamente, esa figura no es simplemente que me la deja con un borde, sino que es un dibujo del borde. Entonces, por ahí tengo incluso de más, figuras de más. Lo que hago simplemente es sacar aquellas que tenga de más. Por ejemplo, acá tengo un borde del otro, esta parte ya me estaría sobrando, y me quedo con esa y relleno esas partes. Las ensamblo nuevamente. Entonces, me voy a valer de mi ingenio y de la sapiencia en lo que tengamos en el uso de las herramientas para obtener esas partes que queremos y modificarlas a través de la herramienta de nodos. Ahí sí vamos a poder modificar todos esos trayectos. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es con el botecito de pintura. Nosotros sabemos que podemos crear, para ahí está el secreto, podemos crear una figura a través de los contornos. Entonces, desde acá aplico un relleno y obtengo esta figura ya con un color. Obtengo la otra figura del ratoncito. Después, el resto es ir dibujando. Está bien, hay que dibujar un poco, pero nos ahorró muchísimos pasos de tener que dibujar desde cero. Entonces, para eso es que sirve el vectorizar mapa de bits. Nos ayuda a ahorrar pasos. A veces sí, a veces no. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los filtros. A través del menú de filtros, como dice el texto, podemos lograr todo tipo de efectos. Combinando los distintos filtros, hay cientos de posibilidades de obtener diferentes resultados. Tenemos cientos de combinaciones. Es tarea de cada uno descubrir cómo combinarlos y podemos estar buscando en internet un montón de combinaciones que vamos a encontrar montones de videos tutoriales en YouTube. Acá vamos a hacer una mención de algunos de los filtros que podemos ver por ahí. Ni siquiera son los principales, son simplemente que se logran con las botoneras y son filtros simples. Por ejemplo, si entramos en el menú de filtro vamos a ver lo que son la parte de biseles, de bultos, de cresta. Simplemente picando ya logramos ese efecto. Se fijan que acá logramos como un efecto metalizado, como un efecto corrugoso, un efecto de botón si queremos armar una botonera en 3D, un efecto de cristal. Así podemos ir logrando distintos efectos. Eso es en biseles, bultos, crestas. Después tenemos la parte de color, ajustes. Acá hay uno que está marcado sobre lo que es el daltonismo para cambiar los colores. Cambiar a estilo fotográfico, invertir lo que son los colores, la luz, aumentar, quitar. Así también tenemos esos en colores, distorsiones. Acá arremolinar para lograr un efecto acuarela, hacer efectos ásperos como para hacer punteado, pixelado. Hay desenfoques que logran el efecto de movimiento, tanto vertical o horizontal. Hay algunos que simplemente picando logramos el efecto. Hay otros, como vemos acá con el desenfoque, que nos abre una paleta, donde nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos. En este caso yo le di un desenfoque vertical. Si lo desenfocamos demasiado se va a poner demasiado borroso. Y si se ve, logra como un efecto de movimiento a nuestra vista, a nuestra percepción. Bueno, lo mismo funciona para el lado horizontal. Entonces, esto nos permite tener varias opciones. Si picamos acá en vista en directo, algunos permiten ver cómo va quedando en forma directa. Así como vemos, por ejemplo, vemos lo que es el esparcir, va a ser un efecto de puntillismo. Hay algunos que son más pesados los efectos, por lo cual el programa tiende a colgarse un ratito hasta que lo hace. Depende del efecto, de la cantidad
de efectos que logre, por ejemplo, lo que es el esparcir también. Entonces, no hay que apurarlo ni nada. Hay otro, por ejemplo, que nos va a detectar, por ejemplo, acá, invertir los colores o los bordes. Entonces, nos va a permitir, incluso después, en vez de vectorizar, agarra la imagen desde los bordes y podemos armar desde ahí. Sombras, brillos, como se ve, se logran los efectos de sombreado, como un difuminado, como haríamos de la figura, pero partiendo desde arriba de la imagen. El efecto de brillo, podemos lograr lo que es brillos texturados. Así hay un montón, fíjense que hay revestimiento, relleno y transparencia, protuberancia. Vamos a ver, y dentro de cada uno de esos menús vamos a encontrar que tenemos varias opciones. Entonces, esto es cuestión de embarcarse y buscar cada uno en lo que es el descubrimiento de los filtros. Vamos a hacerle la disco a Stu. Vamos a ver que acá explicamos en esta práctica lo que es el tema de los efectos de los filtros, lo que son bordes, lo que son brillos, lo que son degradados, lo que son distintos efectos que le fuimos aplicando. Empezamos desde un dibujo simple de relleno de lo que son de estas líneas, son cuadraditos, líneas que están cuadradas, le di rellenos de colores y vamos a estar viendo cómo logramos esto. Esto está para descargar el material, lo único que está importado son Stu y la bola de boliche. El resto está todo desde acá dentro del programa que se logran estos efectos. Así se pueden hacer muchísimas cosas. Esta es la segunda práctica, la práctica final.